Bueno, y esta jornada que ha sido bastante agitada por razones políticas también se conoció finalmente el plan Chile Apoya. Es un plan de recuperación progresiva, son 3.700 millones de dólares aproximadamente. Fuerte foco, Andrés Vidal, con nosotros, como te Don Iván Núñez, buenas noches. En recuperar empleo, especialmente la mujer, y mantener, si tú quieres, a raya algunos precios que están afectando recuperar el bolsillo. empleos, tú lo decías, el apoyo a las familias en varios ítems en donde el Estado obviamente puede entrar a regular, a apoyar directamente a las familias. Vamos a pasar a revisar cuáles son los puntos más importantes. Lo primero, lo que mencionabas tú, Iván, el apoyo a las familias en este Chile Apoya, como lo dijo hoy día en la mañana el presidente Boric. A ver, lo primero y quizás más importante, el congelamiento de los precios del transporte público regulado. Recordemos que el panel de expertos hace un par de días había señalado que debían reajustarse, propone, y es el Ministerio de Transporte al final el que decide, reajustar 30 pesos el transporte público. No vamos a hacer historia respecto a eso. Octubre del 2019. La misma cifra. Exactamente. No hasta es... los 30 pesos se repite. La historia muchas veces no se repite, pero rima, dicen. ¿Ah? Se congela. Se congela durante todo el 2022 el precio del transporte público regulado a lo largo del país. Ya, disculpa. Solamente en capitales regionales. No habrá alzas aunque el panel de expertos no habrá estime alzas que sean necesarias. Sí, y ahí están las críticas porque solamente en capitales regionales. ¿Qué pasa con los buses, por ejemplo, no sé, región del Maule, entre Cauquenes y Talca? No, no corre, solamente dentro de capitales regionales. Vamos con la segunda estación. Congelamiento de precios del transporte público, contención de precios de los combustibles. Ya se había aprobado hace un par de semanas la extensión del MEPCO de 750 a 1.500 millones de dólares. Eso es para el diésel y las bencinas. ¿Qué pasa con la parafina? Que no afecta al MEPCO. Tiene un fondo de estabilización que prácticamente no le queda dinero y lo que hace Hacienda es inyectarle entre 20 a 40 millones de dólares para estabilizar el precio de la parafina, que prácticamente se ha duplicado entre marzo del año pasado y marzo de este año. Se vienen los meses de frío, hay que apuntar a la parafina. Después, otro elemento súper importante tiene que ver con la beca Junaev o la famosa tarjeta Junaev, que no había variado los últimos 9 años de los 32.000 pesos. Se va a reajustar 5.000 pesos este año, que es un 15%, y se va a seguir reajustando durante los próximos, progresivamente, para recuperar todo lo que no se reajustó en los últimos 9 años. Pero justamente sobre el congelamiento de los precios del transporte público regulado, le preguntamos al ministro de Transportes. Es una medida que es simple y logra llegar con este beneficio a todas las familias sin que tengan que hacer ningún tipo de trámite. Beneficiaría a casi 6 millones de personas. Otras medidas súper importantes tienen que ver con el empleo, la recuperación del empleo en los sectores de la economía en donde el rezago ha sido importante. Recordemos que de acuerdo a cifras del INE se ha recuperado el 85% del empleo que se perdió durante la pandemia, pero en algunos sectores ha faltado esa recuperación. Vamos con la gráfica para entender, Iván Núñez, cuáles son estas medidas. El IFE laboral se extiende hasta septiembre, es decir, si una persona lo pide en septiembre, como dura 3 meses, puede durar hasta fin de año. Aquí se va a apuntar sobre todo a mujeres entre 25 y 54 años, ahí está el fuerte, jóvenes entre 18 y 24 años y todos los adultos mayores de 55 años. El diagnóstico es que estos 3 sectores de la sociedad se han rezagado en la reincorporación al mercado. Sí, en el caso de las mujeres, de acuerdo, hoy día tuve la posibilidad de conversar con el ministro de Hacienda. Por ejemplo, si el subsidio a un hombre de 35 años es cercano a los 200.000 pesos, en el caso de las mujeres podría ser hasta 260, 270.000 pesos, hasta un 30% mayor que el de los hombres. Por eso apunta puntualmente sobre todo a las mujeres. En el otro IFE que se crea es un IFE de amplia cobertura en caso, Iván, de un confinamiento generalizado. Ojalá si no ocurra, pero lo que está adoptando aquí la moneda es un IFE que se aplique, sería como un botón, de alguna forma. En caso de emergencia, automáticamente, en caso de emergencia, IFE de amplia rompa el vidrio y automáticamente funciona este IFE. Todavía no se sabe, y también se le pregunté al ministro de Hacienda, de qué monto estamos hablando, de qué cobertura estamos hablando. Todo eso se está estudiando. ¿Ok? No lo podemos comparar con el IFE universal. No hay un fondo todavía asignado a esto. Exactamente, no se puede comparar, por ejemplo, ¿va a ser como el IFE universal? Todavía está en estudio. Y otro tema muy importante, el subsidio Protege. Hoy día es para todas las madres que, obviamente, que están dentro del 60% más vulnerables, que tienen hijos menores de 2 años. Es un subsidio de 200.000 pesos por cada carga. Se sube hasta los 4 años. Niños menores, niñas, niños, hijos menores de 4 años. Justamente sobre todas estas medidas que adoptó hoy día la moneda, tú lo decías, 3.700 millones de dólares, trata la siguiente nota.
Acompañado de sus ministros, el presidente Gabriel Boric llegó hasta la comuna de Maipú, donde en primera instancia saludó a los vecinos y se sacó fotos, para luego dar paso a uno de los anuncios más importantes desde su llegada al gobierno. Venimos a presentar medidas concretas con el objetivo de tener un plan de recuperación inclusiva para todos y todas quienes lo necesiten. Medidas económicas centradas principalmente en el mercado laboral. Aumentar el salario mínimo ha sido una de las promesas del Ejecutivo. La meta es llegar a 500.000 pesos al final del gobierno, pero el primer paso sería hasta 400.000 pesos. La forma la estarían trabajando. La mecánica en torno a si va a ser en una o en 2 tandas, así como también el apoyo a las pymes, parte de las definiciones que haremos en los próximos días. Diálogos que este jueves se desarrollaron con la Central Unitaria de Trabajadores, que ha valorado los acercamientos, mientras que desde las pymes esperan más detalles sobre cómo les darán una mano para aumentar los sueldos. No tenemos una muy buena realidad y hemos concordado en eso. Hoy día las necesidades son múltiples, así que saludamos esta instancia de poder dialogar, de poder ir instalando las necesidades del AIE y los trabajadores hoy. Nosotros creemos que es una actitud temeraria. El país está pasando una grave situación económica. Cientos de miles de emprendedores y MIPYME están gravemente endeudados con los FOGAPES que no han podido pagar IVA, renta, patentes comerciales. Miradas puestas en el empleo, que seguirá siendo potenciado por el IFE laboral, que se extiende hasta septiembre, enfocado principalmente en jóvenes, adultos mayores de 55 años y especialmente mujeres que recibirían un monto superior. Vamos a tener una diferencia de cerca de 25-30% entre el beneficio para las mujeres versus los trabajadores que han recuperado más rápido la situación de empleo. Anuncios que dividieron a los gremios, que no quedaron del todo satisfechos. Muy buenas noticias, sobre todo lo que tiene que ver con los incentivos a la contratación, donde se va a incentivar que las personas vuelvan a trabajar y mantengan sus subsidios. Y lo segundo es el anuncio de financiamiento para muchas micro y pequeñas empresas que no tienen acceso a los bancos y que necesitan financiamiento urgente para poder recuperarse. Nos parecen bien los lineamientos gruesos de estos anuncios, pero hubiéramos preferido que estos hubieran sido más inclusivos, acordados con el sector privado en los espacios de diálogo que anunciaron los ministros del sector económico. Otro de los puntos que se abordan es el valor del gas. Aseguraron que se buscará ampliar la competencia en este mercado con el fin de evitar abusos en los precios. Señalaron que se trabajará siguiendo las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica y en conjunto con ENAP para mejorar su distribución a través de los minoristas. Incluso confirmaron que retirarán el proyecto enviado en esta materia por la antigua administración. Tiene 2 dimensiones distintas, el gas licuado de petróleo y gas natural. Lo vamos a separar además para agregar algunas consideraciones sobre cómo evaluamos rentabilidad y también para introducir eventualmente modificaciones que permitan que haya mayor competencia en el mercado. Consultadas todas las empresas de gas, solo Abastible se refirió a los anuncios, señalando que rechazan cualquier afirmación de un desempeño abusivo en este mercado y que están dispuestos a apoyar iniciativas que permitan un mejor acceso a este producto. El sector cultural es uno de los más afectados tras la pandemia y por lo mismo, en el plan económico inclusivo se les incorpora con un bono de 450.000 pesos para todos aquellos que hayan tenido una disminución en sus ingresos. Valoramos la voluntad del presidente Boric. Definitivamente esperamos que le llegue a quienes corresponden, a los artistas que más lo necesitan. Medidas económicas esperadas por varios sectores y familias que buscan hacer frente a una inflación que dispara el costo de la vida. Son 21 medidas este plan que puso arriba de la mesa hoy día el gobierno. Otras apuntan, por ejemplo, a adultos mayores. Vamos con la última gráfica que hemos preparado en torno a este tema. 50% más de recursos para centros diurnos de adultos mayores. Estos son talleres que obviamente fortalecen la autonomía, la independencia de adultos mayores, también al 60% más vulnerable. En 53 nuevas comunas están estos centros diurnos de adulto mayor. Otra medida súper importante tiene que ver con los establecimientos de larga estadía. Los ELEAM van a estar en todas las regiones del país. También aquí hay cuantiosas millones de dólares que se van a invertir en estas medidas. Pero todo lo que hemos hablado, uno se pregunta si es que Iván podría detener el quinto retiro. Lo han dicho las autoridades económicas. Esto no es para hacer frente al quinto retiro, pero también lo han dicho muchos parlamentarios de Apruebo Dignidad, sobre todo, que estaban esperando estas medidas para ver qué iban a decidir con el quinto retiro en la discusión en la Cámara de Diputados. ¿Puede bloquear
este programa, el quinto retiro? Nota. Lo que estamos haciendo es tratar de llegar a una posición común. La gente de mi región, en su gran mayoría, me pide que vote a favor de ese retiro y así lo voy a hacer. Los republicanos nos declaramos en reflexión. Mientras algunos daban a conocer públicamente su postura, otros prefirieron callar, en parte a la espera de los anuncios que pudiera hacer el gobierno en materia económica. Y así fue, 21 medidas divididas en 6 ejes que compondrán el Plan Chile Apoya, un anuncio que fue valorado por algunos insuficiente para otros. Más allá de las polémicas, el plan de recuperación inclusiva tiene foco en el empleo, en generar ingresos permanentes, no parches coyunturales. No hay nada en pensiones, los jóvenes que votaron por Boric seguirán sin empleo, no garantiza la propiedad de los fondos de pensiones y no reduce el gasto estatal para poder ampliar los beneficios. Los anuncios del presidente no son inyección directa o transferencia de platas a las familias chilenas. De inmediato se sumaron reacciones, especialmente entre quienes han impulsado la idea de un quinto retiro en el Congreso. El gobierno cree que con un nuevo IFE va a frenar a aquellos parlamentarios que estamos convencidos de que los chilenos necesitan recibir su dinero en este quinto retiro, está muy equivocado. Fue el primer gran anuncio del gobierno, un plan que se conversó hace 2 semanas en Cerro Castillo con todo el oficialismo, jefes de bancadas incluidos, además de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados. Raúl Soto, de hecho, hoy fue quien llamó a separar aguas. Que lo importante es separar aguas, que todas las iniciativas tengan en la Cámara de Diputados el espacio para ser debatidas de cara a la ciudadanía de forma transparente. Todas las iniciativas van a estar sobre la mesa y serán los parlamentarios que en conciencia decidan cuáles son las mejores para el país. Un plan económico anunciado a puertas de que el próximo martes la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados vote el proyecto para un nuevo rescate anticipado de ahorros previsionales. Una de las grandes incógnitas sigue siendo qué postura tomará el PC. Este miércoles, algunos parlamentarios pidieron libertad de acción. Lo estamos conversando, lo estamos debatiendo como bancada, como Partido Comunista también. Y por supuesto que digo, en este debate respecto del proyecto de ley que se va a votar prontamente, también debe ser integrado en la conversación cuáles son los alcances de este plan. Creo que el desafío del gobierno va a ser ordenar a los partidos políticos que lo apoyan, como también a las fuerzas políticas que existen en el Parlamento. Creo que esa es la tarea que debe impulsar hoy día el presidente Boric, de ordenar a las filas que apoyan al gobierno. ¿No es cierto? Hoy día necesitamos de forma urgente revisar y dialogar y sentarnos a conversar en relación al quinto retiro. Este está avanzando en la Cámara de Diputados. Cuando llegue al Senado, sin duda, va a tener nuestro apoyo, nuestro voto favorable. Con el apoyo del PC en el Congreso y ante una votación favorable el martes, la idea de un quinto retiro seguiría saltando vallas en el camino hacia su aprobación, aún cuando el propio mandatario ha advertido que su avance provocaría un serio daño en la economía. El tema de un quinto retiro no es tanto sus beneficios, que son muy limitados, sino que los enormes costos que le puede imponer al país. Si es que el quinto retiro no se llega a aprobar en la sala de la Cámara de Diputados, nosotros vamos a ser los que vamos a mantener o vamos a evitar la renuncia del ministro Marcel. Primer plan económico anunciado por el presidente Gabriel Boric, el primer gran anuncio de su mandato, pero que mantiene la incertidumbre sobre el destino de un quinto retiro, cuya discusión seguirá en el Congreso. Plan Chile Apoya, que lo decíamos, Iván, entre otras medidas, busca atajar la inflación. Mañana tenemos cifras de inflación IPC del mes de marzo. ¿Perspectiva? Entre 0,8 y 1,4%. Si es 1,4 es como la inflación que antes teníamos en 4 meses, en solo 1. O sea, los 2 dígitos están a la vuelta de la esquina. En mitad de año, decía el Banco Central. Andrés, muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Constanza.